Gracias por acompañarnos en este programa Acceso Directo, un programa para divulgar el trabajo de nuestros científicos, de nuestros investigadores y aceites esenciales, perfumes de plantas aromáticas yucatecas. Sí, y nos los está explicando la doctora Luz María Calvo Irabien del CICI, de la Unidad Académica de Recursos Naturales. Doctora, cuéntenos cuánto, porque usted sí lo sabe, ¿qué plantas aromáticas existen para, ahora sí, para sacar esos aceites, esas esencias, esas colonias? No sé si está bien o está mal, es el agua de colonia. Explíquenos, doctora. Bueno, les voy a dar un ejemplo y aquí me da mucho gusto porque pues es un ejemplo de una persona que ha utilizado las plantas aromáticas para hacer perfumes con un toque yucateco. ¿De verdad? Sí, son unos perfumes. Bueno, voy a hacer el anuncio, bueno, la propaganda o no sé, de una marca que se llama Sandovalis. Y él es un yucateco, un muchacho que vino hace varios años, como en 2011, 2012, a tomar el curso que yo doy de plantas aromáticas y aceites esenciales. Y precisamente una de las plantas que él utiliza es el Xcacaltún. No, una disculpa, el Xoltexnuc, que crece en el monte y que él desde chico, cuando salía al monte, lo olía, ¿no? Y utiliza esa planta, el Xoltexnuc, que su nombre científico es Iptis suaveolens, y que crece en muchos montes de Yucatán y es muy aromática. Si uno va caminando por el monte y la pisa, inmediatamente va a percibir el aroma. Pues Sandovalis, en uno de sus perfumes, incorpora a esta especie de planta. Xolteluc. Xoltexnuc. 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 Exacto. Y su nombre científico es Iptis suaveolens. Es una parienta, como si fuera una prima de la menta, por decir algo. La menta, hierba. El romero. Es una hierba, pero es medio altita, no es tan chaparrita. Es una hierba que puede tener 1 metro, 1,5 metros de altura. Sí, y es muy, muy olorosa. ¿Cómo es esta esencia, este olor, doctora? Porque usted ya lo sabe. Pues es un olor muy agradable, pues es un olor muy particular porque además cada planta aromática tiene un toque, un aroma, una combinación de moléculas químicas, tiene un aroma especial. Es dulce, encantador. Es dulce, pero no es tan floral. Es dulce, pero a la vez es fresco y es un poquito herbal, un poquito anisado, alcanforado. No es un aroma como por ejemplo la rosa o el nardo, ¿no? O el jazmín. No es un aroma tan floral. ¿Y dónde se consiguen esos perfumes? Porque hay que apoyarlo, doctora. Sí, bueno, pues él tiene una página y yo lo he visto aquí en varias tiendas de Yucatán lo venden, en el centro sobre todo, pero en su página pueden conocerlo y ver cuáles son los puntos de venta. Y aparte del Xoltexnuc, ¿qué otra? Porque me imagino que usted está descubriendo un montón de plantas para que, ahora sí, para que nos huelan bien. Bueno, le comentaba, hay otra, por ejemplo, que esa yo no he visto que se incorpore en perfumes, pero que a mí también me gusta mucho su aroma. Es también una hierba de la familia de las verbenáceas y es una lantana hirta. Tiene un aroma muy, pues muy fresco, dulce. ¿Nos puede repetir el nombre? Claro, lantana hirta. Lantana hirta. Ese es su nombre científico. De ella sí desconozco cuál es su nombre en maya. Y es otra de las especies, otra especie muy utilizada y que además crece no solo en Yucatán, sino en otras partes del país y es bastante famosa, es la damiana. La damiana es una hierba muy conocida en términos medicinales porque se le atribuyen propiedades afrodisíacas. No al aceite esencial, sino a las hojas. Pero de la damiana o turnera difusa, que es su nombre científico,
también de sus hojas se obtiene un aceite esencial, pues con un aroma particular debido a la mezcla de sus moléculas químicas. Y también esta especie de manera interesante se utiliza en la península de Baja California, por ejemplo, en el norte del país, porque es una planta que crece sobre todo en zonas áridas para hacer licores. Hay un licor de damiana. Cuéntenos cómo es el sabor y en su caso también el olor de la tornera difusa. Es la damiana, ¿no? Exactamente. Cuéntenos. Sí. Pues la turnera difusa tiene unas hojas muy, muy pequeñitas y unas flores también bastante pequeñas de color amarillo. El sabor es un sabor un poco parecido al anís, el sabor del licor que preparan de damiana. Y como le decía, el aroma del aceite esencial que se obtiene de sus hojas, pues es un aroma dulce, pero no floral. Es un aroma dulce, un poco cítrico, pero no es un aroma que se pudiera parecer a lo que conocemos como un aroma floral, ¿no? Es ligeramente distinto, un aroma más herbal, un aroma, pues, es que es difícil decirlo porque no hay nada que se le parezca, ¿no? Entonces, les podría decir que es un aroma dulce, fresco, herbal. Qué rico. Digámoslo así como la tajonal, que es dulce. ¿O Pues es otro tipo de dulce? Fíjese que el tajonal es una planta muy conocida por su utilidad y su importancia como planta melífera, pero el tajonal no presenta aceites esenciales en sus hojas. ¿No presenta? No. No todas las plantas presentan aceites esenciales. Solo las plantas que se llaman plantas aromáticas. No, no todas las plantas tienen aceites esenciales. Mire qué interesante. Nos vamos a un corte comercial y regresamos. Nueva programación llega a Teleplay. Disfruta del mejor contenido nacional e internacional en todas nuestras plataformas. Encuéntranos en Facebook y YouTube como Teleplay Sureste y descarga nuestra app para dispositivos Apple, Android y en Roku. Teleplay, viejos amigos en una nueva señal. Noticias Teleplay. Mantente informado de los sucesos más relevantes de la península de Yucatán de lunes a viernes a las 2:30 p.m. y repetición 6:30 p.m. a través de nuestra app y redes sociales. Solo por Teleplay. Gracias por acompañarnos en este su programa Acceso Directo, un programa para divulgar el trabajo de nuestros científicos e investigadores. Y hoy tenemos la oportunidad de entrevistar a la doctora Luz María Calvo Irabiem, investigadora titular AV del CICI. Ella está en la Unidad Académica de Recursos Naturales y está en el SNIC 1 y nos va a hablar sobre algo padrísimo, las plantas aromáticas y sus aceites. Para empezar, doctora, gracias. Y de repente vimos allá que las plantas aromáticas producen miles de metabolitos y liberan compuestos volátiles. ¿Qué es esto de compuestos volátiles, doctora?
Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días. Es un gusto estar aquí con ustedes. Y pues los compuestos volátiles se refieren a aquellas moléculas químicas de bajo peso molecular, es decir, son livianas y se pueden mezclar con el aire. Una vez que son liberadas, se pueden mezclar con el aire y son esas moléculas las que nosotros podemos percibir a través del olfato. Entonces, por eso es que se les llama pues moléculas o metabolitos volátiles. Son livianos, de bajo peso molecular y se mezclan con el aire. Por eso lo podemos percibir a través del olfato. Y estos compuestos volátiles, doctora Luz María, es indispensable para la supervivencia de las plantas. ¿Nos puede explicar, por favor? Sí, claro que sí. Es la verdad fascinante porque las plantas pues no se mueven, ¿no? No es como los animales que pueden moverse, pueden encontrarse en un árbol, en un hueco. Las plantas no se mueven, entonces pues uno se pregunta, o los científicos nos hemos preguntado cómo es que se comunican entre ellas las plantas, ¿no? O cómo es que se defienden de otros seres vivos que las atacan o que las ayudan. Entonces, sí, estos compuestos volátiles son útiles para las plantas en diversas interacciones que establecen con otros seres vivos. Por ejemplo, las flores emiten compuestos volátiles para atraer a diferentes insectos o aves que son sus polinizadores. También para dispersar los frutos es lo mismo. Los frutos emiten aromas, emiten estos metabolitos volátiles y con eso atraen a aves o a insectos, inclusive a mamíferos que les ayudan a dispersar sus frutos. Y también entre ellas las plantas emiten volátiles para comunicarse y avisarle a las vecinas, oye, hay aquí un grillo que me está comiendo las hojas, empieza a producir este metabolito que le sirve a las plantas para defenderse contra diferentes organismos que atacan distintas partes de la planta. Esos son algunos de los ejemplos. Doctora Luz María, cuéntenos cómo saca usted esos aceites, porque sabemos que usted está trabajando, esos aceites en las plantas aromáticas de la región. Para empezar, ¿qué plantas aromáticas existen en la región? Y sabemos que usted saca esos aceites, me imagino que para hacer perfumes. Bueno, los aceites esenciales tienen muchas aplicaciones, los perfumes es una de ellas. Entonces, yendo por partes, en su primera pregunta hay una gran cantidad de plantas aromáticas que son nativas de la península de Yucatán. Varios de los ejemplos que puedo mencionar está el orégano de monte, Lipia origanoides, por ejemplo, la albahaca de monte también, que es diferente a la albahaca europea, que su nombre científico pues es Ocimum campechianum. Otra bastante famosa que se usa mucho en la cocina es la hoja santa, esta hoja grande, muy olorosa, que se utiliza para hacer tamalitos, para envolver unos tamales particulares, ¿no? Diferentes a los vaporcitos o a los colados que se envuelven generalmente con hoja de plátano. Entonces, esos son tres de los ejemplos más comunes, pero hay otras plantas que crecen en la naturaleza, en los montes de Yucatán, como por ejemplo, se le conoce en maya como el xoltexnuc, que tiene un aroma muy, muy rico y si uno toca su hoja, se siente inclusive hasta pegajosita, produce una resina. O por ejemplo, el árbol, el chacá, que también ese es su nombre en maya, también se le conoce como palo mulato, es Bursera cimaruba, y esa especie también produce hojas y frutos y una resina que tienen compuestos volátiles y por lo tanto podemos percibir un aroma. Entonces, estos son algunos ejemplos de plantas aromáticas que crecen de manera natural en los montes, en la vegetación de Yucatán o de la península de Yucatán. Pero Y siguiendo con la pregunta que usted me hacía sobre cómo se obtienen los aceites esenciales de las plantas aromáticas, pues desde hace varias centenas de años, porque esta
técnica para extraer los aceites esenciales es relativamente antigua, desde el siglo VIII fueron los árabes quienes empezaron a diseñar sus alambiques. Y básicamente es una técnica que se llama de destilación por arrastre de vapor de agua. Y así es como se obtienen. Si quiere, pues podría en algún momento describirla un poco más. Sí, que nos describa cómo, es lo que estábamos preguntando incluso acá con los muchachos, ¿no? ¿Cómo está este arrastre de destilación de vapor que saca esos aceites? Me imagino, por ejemplo, el aceite del orégano de monte, de la albahaca. Así es. Por ejemplo, una planta aromática que mucha de la gente que nos escucha probablemente conoce es la lavanda, pero esa especie crece principalmente en el Mediterráneo, en Europa. Entonces, la técnica en lo que consiste, bueno, antes voy a mencionar algo porque creo que es importante. Las plantas aromáticas producen estos aceites esenciales en unas estructuras especializadas, que son como unas glandulitas que están presentes en las hojas, en las flores, en los frutos, en las cortezas. Y ahí es donde se almacenan. Entonces, uno utiliza un equipo que se llama pues un destilador, que consiste básicamente de 3 partes. Una primera parte es lo que normalmente se conoce como el alambique, y en esta parte es donde se pone la materia vegetal, vamos a decir en el caso del aceite esencial de rosas, que también mucha gente pues lo conoce, y ahorita me va a servir para finalizar el ejemplo. Se colocan los pétalos de rosa en el alambique. Ese alambique tiene una rejilla, una como canasta que está abierta, y ahí se colocan los pétalos de rosa y debajo de ella hay agua. Eso se cierra completamente y se conecta con la segunda parte del equipo que se llama un condensador. Entonces, en el alambique se llena de agua, esa agua se calienta, esa agua empieza a hervir y empieza a generar vapor de agua. Ese vapor sube por la canastilla y traspasa todos los pétalos de rosa y está tan caliente que saca de estas glandulitas los aceites esenciales que se mezclan con ese vapor de agua y después pasan a lo que se llama el condensador. Este condensador consiste en un recipiente que tiene agua fría y tiene un tubito delgado o muchos tubitos delgados que es por donde va a circular la combinación de vapor de agua y aceite esencial. Al contacto con el agua fría que está en el condensador, pues eso que era vapor se condensa y de estar en un estado de vapor pasa a un estado líquido. Y entonces ahora lo que tenemos es el agua y el aceite. Y como tienen distinta densidad, los podemos recuperar. El aceite generalmente queda arriba, como cuando uno mezcla agua y aceite de cocina, que el aceite queda arriba y el agua queda abajo. Así es aquí igual. Y mediante otro recipiente podemos recuperar esa agua que trae algo de aroma y también el aceite esencial. Como tienen distintas densidades por un proceso físico que se llama decantación, pues podemos separar esas 2 partes. Nos vamos a un corte comercial y regresamos porque está interesantísimo. Muy bien. Hacer aceites esenciales con flora yucateca. Ahorita nos van a explicar. ¿Y qué más que la doctora Luz María? Regresamos. Las noticias más importantes de nuestra entidad con información actualizada y veraz. Solo las encontrarás con Freddy Heredia en Yucatán es Noticia. Por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal.
Rafael Vega y Armando Escalante nos invitan a comparar y contrastar los hechos y noticias del sureste de México. En el programa Contrastes, diferentes puntos de vista se unen en este espacio todos los jueves a las 11:30 de la mañana. Teleplay, viejos amigos en una nueva señal. Gracias por acompañarnos en este su programa Acceso Directo y estamos aprendiendo mucho sobre las plantas aromáticas. Ahora sí, sus aceites, sus aromas y lo más interesante que son plantas de la península de Yucatán y si se conservan y se aprende, se puede elaborar algo así como perfumes, aceites, y para eso estamos platicando con quien sí lo sabe hacer y la reconoce, la doctora Luz María Calvo Irabien. Ella es investigadora del CICI en la Unidad Académica de Recursos Naturales. Doctora, díganos qué plantas, porque imagino que usted sabe un montón. Ya nos dijo, por ejemplo, el orégano, la albahaca de monte. ¿Cómo es ese aroma, doctora? Mire, pues el orégano, yo me imagino que todas las personas conocen, ¿no? El orégano, pues es el orégano que utilizamos en la cocina. Y pues el orégano también es una especie que tiene usos como planta medicinal, usos tradicionales. Muchas abuelitas, muchas mamás utilizan, si el bebé está o uno mismo, si está con un poco de dolor de estómago, con un poco de malestar de estómago o con infección de garganta, pues se prepara uno un té de hojas de orégano. Entonces el orégano en sus hojas produce una gran cantidad de aceite esencial que tiene pues este olor a orégano, ¿no? También la albahaca, por ejemplo, la albahaca de monte, que es diferente a la albahaca que se usa para preparar el pesto, que se le pone a las pastas, es una especie distinta. La albahaca que se utiliza para preparar el pesto es una especie que viene de Europa, pero nosotros aquí en nuestros montes tenemos una albahaca de monte que se le llama, que es Ocimum campechianum. Es una hierbita muy pequeña, debe tener como 50 centímetros cuando mucho, de hojas pequeñas y sus hojas tienen un olor alcanforado, tienen un olor, sí, un poquito como alcanfor. Y también es una planta reconocida por sus propiedades medicinales. Sirven también para infecciones de garganta y también para malestar estomacal. Y de la albahaca de monte se utilizan otras partes, por ejemplo, se utilizan las semillas o en el caso, hay varias especies distintas de orégano, un orégano de hoja más gruesa, que no es el que se usa para cocinar, que, por ejemplo, se utiliza mucho como planta medicinal para infecciones de oídos, ¿no? Las abuelitas, las mamás, la gente en los pueblos dicen que agarran una hoja, la exprimen, echan ese juguito en el oído y ayuda con las infecciones de los oídos. Entonces, muchas plantas aromáticas también tienen propiedades medicinales. Y como usted bien dice, esos aceites esenciales, pues se pueden incorporar en una gran cantidad de productos. Casi todo lo que utilizamos en nuestra casa como productos de limpieza o de higiene personal tienen aceites esenciales. Por ejemplo, las pastas de dientes que saben a menta, pues lo que tienen es aceite esencial de menta o mentol, que es la molécula química que da este sabor a menta y que está presente y fue aislado, sintetizado ya ahora de manera sintética en los laboratorios y que se agrega a las pastas de dientes, por ejemplo. O los jabones que tienen un aroma, también muchos de ellos se les agregan aceites esenciales. Repelentes, por ejemplo, ahora es muy frecuente escuchar que hay repelentes ecológicos y lo que se les agrega es aceite esencial de citronela, que es un pasto. Entonces, los aceites esenciales pueden tener una gran cantidad de propiedades, no solo para la perfumería,
sino así como les platicaba que a las plantas les sirven para repeler insectos, pues también ese aceite esencial, cuando nosotros no lo ponemos y tiene esta molécula que se llama el citrolenol, que está presente en el aceite esencial de la citronela, pues eso repele a los mosquitos. O también si tenemos una planta de citronela en nuestro jardín, como va a estar liberando estos volátiles, pues eso hace que los mosquitos no se acerquen tanto. Entonces, doctora Luz María, ¿usted me puede enseñar a hacer este repelente con citronela? Porque tengo entendido que da cursos. Sí. De hecho, ahora a finales de febrero, del 22 al 25 de febrero, pueden verificar en la página del CICI, ahí está anunciado el curso, y damos un curso donde explicamos todo esto a mayor profundidad, esto de lo que yo les he platicado, pero además para enamorar a la gente con los aceites esenciales y con las plantas que los producen y que las conserven, ¿no? Los participantes del curso elaboran 5 productos con aceites esenciales. Por un lado, les enseñamos cómo es que se destila el aceite esencial y por otro lado, pues elaboran un repelente, un shampoo para perros, un aceite de masaje. ¿Un aceite de masaje como cuál, doctora? Pues es muy sencillo. El aceite de masaje es lo más fácil de elaborar porque uno solamente necesita un aceite vegetal, un vehículo que sería, por ejemplo, aceite de almendra, aceite de jojoba, de coco, un aceite que sea rico, y a ese aceite uno le agrega gotas de aceite esencial del que quiera y eso le va a dar aroma, pero además le va a dar propiedades terapéuticas a ese aceite. Por ejemplo, la lavanda. Se sabe que es un aceite esencial que relaja. Entonces, si yo preparo un aceite para masaje poniéndole aceite esencial de lavanda, pues va a ser un aceite de masaje relajante. Por ejemplo, si yo le pongo aceite esencial de manzanilla, que es antiinflamatorio, pues va a ser un aceite de masaje que ayuda a desinflamar. Y así, dependiendo del aceite esencial que yo use para preparar ese aceite de masaje, pues van a ser las propiedades que va a tener ese aceite de masaje debido a los aceites esenciales que yo le agregué. El aceite esencial de cítricos, por ejemplo, ayuda a tener más energía, estar más despierto. Entonces, hacer un aceite de masaje es realmente muy fácil, es de lo más fácil de hacer, porque solo se mezcla el aceite vegetal con el aceite esencial o varios aceites esenciales que nosotros queramos. Un perfume que digas, ay, este es 100% yucateco, doctora. Ya ve que sudamos acá mucho. Pues les digo que está esta persona que elabora perfumes utilizando muchas plantas que crecen aquí en Yucatán. Algunas son nativas, las encontramos en el monte, otras han sido introducidas, como por ejemplo los cítricos. De los cítricos se sacan también aceites esenciales de diferentes partes, de las flores, de las hojas o de la cáscara de los frutos. Entonces, pues hay muchos perfumes que en su fórmula incorporan aceite esencial de cítricos, de toronja, de lima, de limón, de naranja, y sobre todo las flores de la naranja dulce, tienen un aroma muy, muy particular. El nardo es otra especie nativa de México que se incorpora en los perfumes. El Chanel número 5 tiene aceite esencial de nardo en su fórmula, además de un montón de otras cosas, pero sí. Y ya por último, doctora, porque le estamos quitando su tiempo tan amable, ¿cómo contactarnos para quien desea tomar este curso? Pues pueden entrar a la página del CICI, que es www.cici.mx. Y ahí van a buscar en la opción de cursos de educación continua y ahí pueden ver el anuncio del curso. Ahí viene el programa y vienen todos los detalles y la persona a la que hay que contactar en caso de estar interesados o interesadas. Muy amable. Y es un curso para todo público, no es un curso muy técnico, aunque sí hablamos de cosas
pues que tienen que ver con la ciencia detrás de las plantas aromáticas, pero lo hacemos de una manera muy accesible para todo el público. Gracias, doctora. Y de verdad, gracias por su tiempo y por regalarnos sus conocimientos. Pues un gusto.